la disminución de las prostaglandinas, ¿no? Por eso y porque puede alterar la capa epitelial, ¿no? Y por ende, reducción de la capa de moco o de bicarbonato. Entonces, como vemos, ¿no? La reducción de prostaglandinas también que nos puede generar aumento de la secreción del ácido clorhídrico, la disminución de la secreción de leucina, la disminución de la secreción del bicarbonato, la disminución de la secreción de los fosfolípidos y también la proliferación celular epitelial disminuida. Entonces, estos AINES tienen dos familias, ¿no? Los inhibidores COX-1 y los inhibidores COX-2. Generalmente los inhibidores COX-1 se caracterizan más en la reducción de las prostaglandinas y los dos eventos que ya hemos mencionado, ¿no? Y a veces hablan de que es preferible usar inhibidores selectivos de la COX-2 porque reducen el riesgo de la úlcera. Pero ambos a nivel local pueden provocar edemas, prólisis, alteraciones de la fosforilación selectiva o reducción del ATP. Esta reducción del ATP que nos va a llevar a que ambos retrasen la cicatrización, ¿no? Entonces evitan que se recupere rápido el paciente de la regeneración después de una úlcera. Entonces hablamos que no van a ser los únicos agentes fisiológicos, tanto de 4 como de 2 años. Se habla que también puede haber factores genéticos, ¿no? Que puede haber parientes de primer grado o que el paciente tenga grupo sanguíneo O, pero el papel de estos factores genéticos no se ha visto no está bien establecido, ¿no? La predisposición a las úlceras. El que sí está bien establecido es el estrés, ¿no? El estrés generalmente de 24 horas después de una cirugía mayor o de un paciente gran quemado o de un paciente con sepsis, hipotensión grave o insuficiencia respiratoria también grave nos puede llevar a un cuadro de una úlcera por estrés. Tenemos dos conocidas, ¿no? La úlcera de Curley, que es el paciente gran quemado, se va a caracterizar por ubicación en el fondo, cuerpo gástrico o en el duodeno, mientras que la de Cushing, que es en el paciente que tiene traumatismo encefalocraniano, es un paciente postrado, puede presentarse en curvatura mayor, en el duodeno o hasta en el esófago. Así como los AINES, los corticoides son medicamentos de uso frecuente, son bastante conocidos, pero también pueden atraer consecuencias como úlceras, ¿no? ¿Y por qué se va a dar? Por la disminución de las defensas de la mucosa gástrica, ¿no? Y sobre todo enlentecen la regeneración de estas células epiteliales a nivel de las glándulas gástricas. El tabaquismo y el alcohol, ¿cómo nos van a provocar las úlceras? Generalmente el tabaco va a dificultar la cicatrización de las mismas, ¿no? Y favorece las recidivas, mientras que el alcohol recién en concentraciones elevadas pueden provocar lesiones gástricas difusas, ¿no? Pueden empezar con gastritis erosivas, pero si se va concomitante con el tabaco pueden hacerse más graves y llegarse. Otra causa es el síndrome de Solinger-Ellison, que también es una causa conocida. ¿Por qué se va a dar? Por un gastrinoma. ¿Y qué te va a provocar ese gastrinoma? Que es un tumor secretor de gastrina, que puede estar en el páncreas, en el duodeno. Esta excreción excesiva, ¿no? De ácido gástrico. ¿Y por qué se van a caracterizar estas úlceras? De que van a ser de localización no habitual, ¿no? De las 4 ubicaciones que he mencionado, no son habituales, resistentes al tratamiento, van a ser recidivantes, generalmente son de la cefalopatía más frecuente, o indagando en la historia clínica no vas a encontrar algún factor de riesgo. Entonces, ahí podría estar sospechando de un cuadro de un síndrome de Solinger-Ellison. Esta es la tabla en la cual mencionan todos los agentes o causas probables para una úlcera péptica, ¿no? No solo las que hemos mencionado. Pueden ser por infecciones, por fármacos, causas hormonales, postquirúrgicas como la del estrés o la radioterapia, ¿no? Para los que no conocen, la radioterapia es un tratamiento oncológico. Por ejemplo, se da el cáncer gástrico, tratas el cáncer gástrico, pero una complicación puede ser una úlcera gástrica, ¿no? Entonces, también eso es importante conocerlo. Enfermedades infiltrativas como la enfermedad de Crohn y la sarcoidosis también como causas mencionadas. Dentro de las manifestaciones clínicas de este síndrome, hablamos de que los síntomas van a ser inespecíficos, ¿sí? Generalmente puede ser como en el gráfico habla, ¿no? Las palpitaciones, náuseas, puede llegar al vómito, la pérdida del apetito, la irritabilidad, el dolor
recurrente a nivel del epigastrio, la pirosis, ¿no? Pero generalmente la pirosis están relacionadas al reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque la pirosis se podría describir como el dolor retroesternal, ¿no? El intestino superior. Acá esta es una tabla comparativa de una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Acá es importante, ¿no? Como vemos la anamnesis, la edad. Generalmente en mayores de 50 años podríamos ver úlceras gástricas. En cuanto a los factores de riesgo pueden compartir ambas. En cuanto a las características, la secreción de ácido es mayor en una duodenal. La pérdida de peso puede ser más probable en una gástrica. El dolor generalmente post ingesta es más probable que se presente en una úlcera gástrica. El alivio del dolor también es una característica importante, ya que en una úlcera duodenal, después de la ingesta de alimentos, en una úlcera duodenal el paciente va a referir alivio, mientras que el paciente de úlcera gástrica recién el alivio lo encuentra cuando refiere que ha vomitado, ¿no? Entonces, otra característica es la tendencia al sangrado. Más tendencia al sangrado tenemos las úlceras gástricas y más tendencia a la perforación por la anatomía la tenemos en una úlcera duodenal. Entonces es importante evaluar la evolución de la enfermedad, ya que esto se puede cronificar o hacer recurrente, ¿no? Ya que se puede dar curaciones espontáneas y las recaídas si no encontramos el factor causal que ha desencadenado todo esto. También un dato importante es que en adultos mayores estas úlceras pueden pasar desapercibidas o dan síntomas leves, ¿no? Entonces hay que tomarse su tiempo como pacientes adultos mayores siempre. El cuadro de una úlcera péptica puede en la mayoría de los casos ser un paciente estable, ¿no? Que solo puede presentar esta distensión, las náuseas y el dolor en el epigastrio, pero rápidamente podría convertirse en un paciente inestable, ya que signos de sangrado se pueden manifestar. ¿Sí? Pueden ser las melenas, una hematoquesia, puede estar pálido, hipotensión ortostática, entonces ya la taquicardia nos podría estar alarmando de que esa úlcera se está complicando, ¿no? Y hasta nos podría hacer sospechar si hay pérdida de peso de una necesidad. Entonces, hablando de estas complicaciones, de que nos pueda llevar de la estabilidad del paciente a un paciente hemodinámicamente inestable, puede estar el sangrado, ¿no? Hasta el 15% de los casos van a presentar estos sangrados. Se dice que el 50% de los casos van a debutar sin síntomas previos. El cuadro agudo puede presentarse con hematemesis, melena, hematoquesia o un paciente en shock, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sangrado. La enfermedad crónica, generalmente cuando los sangrados son mínimos, nos puede llevar a que el paciente presente anemia. La perforación es otra complicación, ¿no? En la cual el dolor va a ser el síntoma característico. Este va a ser difuso, va a ser intenso, hasta el 10% de los casos lo pueden presentar, y van a aparecer los famosos signos peritoneales, ¿no? Entonces, a la evaluación del paciente, estos signos peritoneales, ¿cómo se van a manifestar? A la palpación, por defensa, el dolor, a la descompresión, ¿no? Es el signo de unión. A la perfusión, el signo de Jover, ¿no? ¿Qué es el signo de Jover? Pérdida de la magnidez. Correcto, ¿no? Desaparece la magnidez hepática, y a la auscultación, el silencio abdominal, ¿no? Este signo de Jover es un signo clínico, ¿no? Pero va de la mano con un signo radiológico, ¿no? Que es el que estamos viendo en la foto. ¿Alguien que sepa el signo correcto, no? Entonces, para no olvidarse, el signo de Jover es el signo clínico y el de Popper, o el de alas de gaviota, es el signo radiológico, que ambos van a hablarnos de un neumoperitoneo que se puede generar por una perforación o una úlcera péptica. ¿Qué otra complicación se puede dar? La obstrucción, ¿sí? La obstrucción, ¿por qué se va a dar? Generalmente por la cicatrización, ya que al momento de cicatrizar el tejido se va a retraer, y si más aún la úlcera está a nivel antro o píloro, nos puede llevar a la obstrucción del canal pilórico, ¿no? Generándonos otro síndrome, ¿sí? Este síndrome, ¿cómo se llama? El síndrome pilórico, correcto, ¿no? ¿Por qué se va a caracterizar? Saciedad precoz, distensión abdominal, también dispepsia, pero generalmente es el paciente que come y rápidamente expulsa lo que acaba de comer, ¿no?
y nos puede llevar también a una pérdida de peso, no necesariamente por una malignidad, no puede ser un tema de cicatrización o una úlcera que se dio a ese nivel y es necesario intervenir, puede ser por gastroenterología para una dilatación o en algunos casos severos con tema quirúrgico, ya se resuelve, ¿no? Entonces, para indagar es importante la anamnesis, ¿no? Siempre la historia clínica a la cabeza para poder abordar el paciente. Hay que indagar sobre el dolor, ¿no? Las características de este, la relación con las comidas, hemos visto lo importante de las úlceras, de los antecedentes familiares, el consumo de sustancias a la cabeza, los ARNs, corticoides, el alcohol y el tabaco, comorbilidades. La edad ya hemos visto que es un factor importante para tener en cuenta, ya que una úlcera abdominal podría estar en una relación en pacientes jóvenes y una úlcera gástrica en pacientes mayores, ¿no? Y los episodios previos, ¿no? Para que no nos demos el tiempo de investigar más la agente causal, ¿no? El examen físico puede ser normal si no hubiera complicaciones o puede ser un dolor discreto a nivel de identidad. Acá va a ser importante, ¿no? Los estudios complementarios a la cabeza, la endoscopía, no solo para visualizar la úlcera, sino también para poder hacer una biopsia, así poder identificar el Helicobacter pylori y recibir el tratamiento oportuno, porque si tú identificas el Helicobacter y no recibe el tratamiento, el Helicobacter, como vemos acá en el gráfico, nos puede generar la evolución, ¿no? De un epitelio normal, que con el tiempo puede ser una gastritis superficial, una gastritis crónica, ya signos de atrofia, metaplasia, displasia y por ende un carcinoma, ¿no? Entonces, o un linfoma también, ¿no? Entonces es importante, si se encuentra el Helicobacter, tratarlo, ¿no? Y acá es donde entran pruebas de identificación del Helicobacter, no necesariamente todo es endoscopía, hay pruebas de la ureasa o el test de aliento, ¿no? Para ver a veces después de una endoscopía, recién tratamiento y ver si ya se logró erradicar el Helicobacter. Acá la sensibilidad y especificidad de todas estas pruebas puede ser desde serología o hasta cultivos por endoscopía, ¿no? Entonces entramos a lo que es gastritis. Entonces, gastritis, como recomendación siempre es evitar caer en el error, ¿no? De que gastritis, a todas las epigastralgias llamamos gastritis, ¿no? Pero sabemos de que gastritis es un diagnóstico histológico, entonces para poder diagnosticar o hablar de gastritis necesita que el paciente tenga una biopsia, ¿sí? Entonces a esa epigastralgia podemos llamarle una dispepsia, no es lo mismo una dispepsia que una gastritis. Y cuando hay alteraciones en la mucosa gástrica, pero sin signos de inflamación, estamos ante una gastropatía. Acá la tabla etiológica, ¿no? Que nos podría diferenciar una gastritis de gastropatías, ¿no? Tenemos gastritis de causas infecciosas, autoinmunes, por ejemplo, tenemos la tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad de Addison, granulomatosas como la enfermedad de Crohn o sarcoidosis. En gastropatías tenemos gastropatías reactivas como la de reflujo biliar, o tenemos las vasculares por hipertensión portal en pacientes cirróticos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de inflamación a nivel de la mucosa gástrica, podríamos hablar de cuadros agudos y crónicos. Hablan de que cuadros de evolución menos de 30 días podrían ser agudos, mayor de 30 días crónicos, y dependiendo del cuadro o el agente etiológico. Entonces, si hablamos de clasificación, según la afección de la mucosa gástrica, tenemos aguda y crónica. En la aguda, el patólogo nos va a referir de que hay polimorfos nucleares en la muestra, ¿no? Entonces ahí podríamos todavía hablar de un cuadro agudo, mientras que en la crónica ahí podría haber signos de atrofia o hasta metaplasia, lo que vimos, ¿no? La evolución de un epitelio normal hasta un carcinoma. Hay otra clasificación, ¿no? Si es erosiva o no erosiva, ¿no? Esta erosiva nos puede llevar a gastritis hemorrágicas por uso de ARNs, aspirina, alcohol, infecciones virales como citomegalovirus, los frangiemados, shock o los intervenciones quirúrgicas grandes también, ¿no? Mientras que la no erosiva puede dividirse en tres grupos, ¿no? Tenemos la gastritis tipo A, la B y la AB, ¿no? Que es la pangastritis. La tipo A, generalmente ubicada en el fondo del cuerpo, tenemos relacionadas más a causas autoinmunes, puede estar relacionadas a anemias perniciosas, a la cloridia, alto riesgo de adenocarcinoma
o altos niveles de gastrina, mientras que la tipo B tenemos causa bacteriana, por eso puede ser la AB, puede ser una extensión de la B. La ubicación que pueden compartir ambas, que es la antopiloica, y hay bajo riesgo de que pueda transformarse en un carcinoma y un carcinoma. Las manifestaciones clínicas, síntomas inespecíficos, muy similares al síndrome ulceroso, las náuseas, vómitos, la distensión, el dolor abdominal, el dolor urente, la pérdida del apetito, ¿no? El examen físico lo mismo, ¿no? Puede pasar desapercibido, la palpación puede ser normal sin existir complicaciones o un dolor discreto a nivel del espigazo. Endoscopía para poder realizar el diagnóstico de esta gastritis y obtener la muestra, pero también podríamos ayudarnos con algunos estudios de laboratorio, ¿no? Sabemos de que cuando hay alteraciones a nivel de mucosa gástrica, la absorción de vitaminas como la B2 o B9 pueden verse alterados y por eso es de que se pueden acompañar de déficit de estas vitaminas o de algunas anemias. Entramos a lo que es el síndrome ictérico. Síndrome ictérico. Para hablar de síndrome ictérico tenemos que hablar de ictericia, ¿ya? La ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas, pero para poder hablar de ictericia tenemos que tener niveles de bilirrubina por encima de 2 miligramos por decilitro. No basta con esto, ¿no? Sino también hay que saber diferenciar ictericia de una pseudoictericia. Ictericia, como ya dije, ¿no? Altera tanto piel y mucosa, los niveles de bilirrubina se van a ver alterados. No va a estar en relación a una ingesta alta de alimentos como los carotenos y generalmente puede ir de la mano con alteraciones de pruebas de función hepática, mientras que la pseudoictericia solo colorea la piel, no te va a alterar los niveles de bilirrubina, sí puede estar en relación al consumo de alimentos tipo zanahoria, papaya como en el ejemplo, no hay alteraciones de pruebas de función hepática y puede estar en relación a otras enfermedades crónicas, ¿no? Como insuficiencia renal crónica, o diabéticos con dislipidemia o hipotiroideos, también pueden tener esa coloración. Para hablar un poco de ictericia, hay que conocer nuestra anatomía, ya que las causas de ictericia tenemos las causas prehepáticas, hepáticas y poshepáticas. Tenemos que conocer muy bien lo que es el árbol biliar, sobre todo por las causas poshepáticas, ¿no? Las obstructivas. Y también saber, ¿no? Recordar, ¿no? de la bilirrubina con la degradación del grupo hemo, la retículo endotelial, va a dar la formación, liberación, la captación, el almacenamiento, la conjugación a nivel del hepatocito, la excreción, también se va al flujo biliar y la excreción, ¿no? Como está el urobilinógeno. No sabemos de que casi el 80% de la bilirrubina se va a excretar por las heces, entonces es importante saber o recordarlo sobre todo. Entonces, la clasificación tenemos a predominio de la bilirrubina no conjugada o indirecta, ¿no? Que van a ser las causas prehepáticas, ¿no? Antes de llegar al hepatocito, puede ser por producción excesiva. Entonces, ¿por qué se va a dar? Por hemólisis, por eritropoiesis ineficaces, en las absorciones de hematomas. De causas hepáticas tenemos lo que es la alteración de la captación. Típico ejemplo es el síndrome de Gilbert. En la disminución de la conjugación tenemos la ausencia o déficit parcial de la enzima glucoronil-transferasa, ¿no? Que si es hereditaria estamos hablando del síndrome de Crigler-Najjar. Sabemos que existen el tipo 1, tipo 2, el tipo 1 que es el de ausencia total, tipo 2 parcial, y por ende el tipo 1 va a tener los síntomas más severos, ¿no? Si fuera adquirida, fármacos, uso de tóxicos, hepatopatías graves, inmadurez transitoria, como el ejemplo de la ictericia neonatal. Si fuera predominio de la bilirrubina conjugada o directa, tenemos causas hepáticas, ¿no? Porque ya se dio el hepatocito de la conjugación. Tenemos trastornos hereditarios a niveles de excreción, que es el síndrome de Stevens-Johnson, el líder rotor, progresión hepatocelular, que pueden ser por causas de hepatitis virales o alcohólicas, por fármacos o cirrosis, por colestasis intrahepáticas,
tenemos agudas, fármacos, sepsis, embarazos, ¿no? Sabemos que el embarazo va a causar colestasis, que es algo muy frecuente. Crónicas, tenemos las autoinmunes en la cabeza, sobre todo la cirrosis biliar primaria, la colangitis esclerosante, sarcoidosis, malignas como los linfomas, la colestasis recurrente de mismas también, y poshepáticas tenemos la colestasis extrahepática, ¿no? ¿Y por qué se podrían dar? Colecolitiasis. Estos colecolitiasis pueden ser de un paciente después de una cirugía de colestectomía, que de un cálculo residual se ubica en el colédoco y rápidamente después de la cirugía el paciente se torna histérico, ¿no? O puede ser por neoplasias, algunos ejemplos como el tumor de cabeza de páncreas, un colangiocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer de vía biliar, o el famoso ampulón. Entonces, para indagar de ictericia tenemos que hacer bien nuestra historia clínica, ¿no? Anamnesis y examen físico a la cabeza, ¿no? Y ya después nos podríamos acomodar o ayudar con los exámenes de laboratorio y los imágenes. Entonces, en la anamnesis, la edad y sexo nos van a dar, o nos pueden dar luz de la causa etiológica, ¿no? Antes de los 30 podríamos estar ante una hepatitis viral, después de los 50, litiasis, neoplasia, cirrosis, después de los 60, temas obstructivos, no solamente malignos, sino también benignos, hepatotoxicidades, eso sí a cualquier edad, sobre todo en pacientes polimedicados, en mujeres, ¿no? En edad fértil, pueden estar en relación a la obesidad, ¿no? El hígado graso durante el embarazo, la colestasis recurrente también, ¿no? Hay pacientes que después de su embarazo siguen haciendo cuadros de colestasis, ¿no? Y por ende ictericias transitorias sobre todo, ¿no? Y en pacientes varones, la cirrosis alcohólica. Claro que el cuadro alcohólico está quedando relegado y siendo las autoinmunes más frecuentes, ¿no? Todavía en mujeres más frecuente, pero en general se está haciendo más insidioso el cuadro. En anamnesis también es importante indagar los hábitos y consumo de algunos hábitos tóxicos de nuestro paciente. Dentro de estos hábitos, la promiscuidad también, ¿no? El riesgo de infecciones como la hepatitis B, hepatitis C, ¿no? El tema de la drogadicción, que también el tipo de droga también nos puede predisponer a la infección de estas hepatitis, o también de hepatocrosis, cirrosis o hepatomas, dependiendo del tipo de la droga, ¿no? Exposición a contactos, también hay riesgos laborales, hay tratamientos odontológicos, transfusiones que nos podrían también exponer a ictericias, ¿no? La ingesta de medicamentos hepatotóxicos, y también es importante relacionar la ictericia con otro síntoma, ¿no? Entonces, la anamnesis también nos va a dar la forma de comienzo, ¿no? Si es inicio brusco, podríamos estar ante una hepatitis viral, luego vasolitiasis. Si es de inicio lento, podríamos estar ante un cáncer, ¿no? Realmente de cabeza de páncreas, o un tema de cirrosis hepática, ¿no? Si está acompañado de fiebre, escalofríos, puede ser también hepatitis, litiasis, o si hablamos de ictericia, fiebre y dolor, ¿qué triada es? Charcot. Ya el Charcot, ¿no? Estamos ante un cuadro de una colangitis, ¿sí? El dolor abdominal también nos puede dar mayor información, ¿no? Si el dolor, ¿por qué duele? Porque la distensión de la cápsula de Gleason, ¿no? Puede ser por hepatitis virales, o si el dolor es tipo cólico, pues por el biliar, por estos cálculos que quedan, o un dolor en patología pancreática, que nos puede hacer dudar, o puede acompañar tipo un ampuloma, ¿no? La ictericia más prurito, ¿no? Generalmente relacionada a las colestasis intra o extrahepáticas, muy común en la colestasis gestacional. Después la pérdida de peso va a estar más en relación a malignidades, puede ser como ejemplo el carcinoma de cabeza de páncreas o de colangiocarcinoma, o algunos otros antecedentes, ¿no? Que pueden ser por el síndrome coledociano. El examen físico va a ser importante. A nivel general, en las ictericias obstructivas se dice que el paciente va a estar más amarillo que enfermo. Generalmente estos pacientes con cuadros obstructivos, las bilirrubinas pueden alcanzar 30 miligramos por decilitro. Literalmente lo tocas al paciente y el tinte amarillo queda en el dedo,
¿no? Mientras que en los cuadros de ictericia hepatocelulares el paciente sí se ve más enfermo que ictérico. ¿Por qué? Porque al ser hepatocelular todas las funciones hepáticas se van a ver más alteradas, ¿no? La pérdida de peso, el consumo, la atrofia muscular, más en relación a las malignidades, un aspecto tóxico a enfermedades infecciosas, ¿no? El tono de ictericia también nos puede dar alguna idea, ¿no? Si es flavínica, anemias hemolíticas; si es bulímica, lesiones hepatocelulares; o diarrínica, si es tema de colestasis crónica, ¿no? A nivel de piel, el tema del prurito que le va a llevar al paciente a que tenga signos de sangre rascado, o telangiectasias, ya palmar, todos estos síntomas o signos propios de una cirrosis, ¿no? Como vemos acá en las fotos. El tema de la citis, ¿no? Lo que nos va a aumentar la red venosa colateral, y la pomacia también puede ser vista. En el examen físico también es importante indagar en el sistema linfático, ¿no? Porque la combinación de ictericia con adenomegalias pueden tener infecciones virales como la mononucleosis o los linfomas, ¿no? Que son neoplasias hematológicas. A nivel de la palpación de vesícula, si es una vesícula palpable, tenemos la ley de Courvoisier-Terrier. Si tenemos hígado palpable, ¿no? Si el hígado es grande y doloroso, puede ser una hepatitis viral. Si tenemos un hígado firme, complejioso o el signo del témpano, tenemos un hígado cirrótico. Si es macronodular o pétreo, puede ser metastásico, o un primario, ¿no? De hígado, que podría ser un hepatocarcinoma también. Si se palpa el vaso, estamos ante una esplenomegalia, que puede estar relacionado a cuadros de hemólisis. El color de la orina y las heces, importante, ¿no? El síndrome toledosiano. Y acá hacer uso de los exámenes de laboratorio, ¿no? Generalmente el principal es la bilirrubina, ¿no? Para ver si es predominio directo, indirecto, si no estamos ante una pseudoictericia, ¿no? Y también importantes las pruebas de función hepática, ¿no? Como las transaminasas, la fosfatasa alcalina, como mencionó algunas. Entonces, el hemograma también nos puede dar alguna luz, ¿no? Si hay enfermedades crónicas, nos pueden ir acompañadas de anemia, o si es temas infecciosos, ¿no? Si hay leucocitosis, infecciones bacterianas o virales en las leucopenias, ¿no? Y si hay eosinofilia también temas medicamentosos o parasitarios, también podría verse. Acá va a ser importante pedir también factor de coagulación del hemograma. ¿Por qué? Porque un paciente con ictericia puede ir ocultando un cuadro de falla hepática. Entonces, para que cumplan los tres criterios que un paciente tiene que cumplir para catalogarse como falla hepática, es alteraciones de la coagulación, alteraciones a nivel de las proteínas, y que el paciente se encuentre encefalopático o que esté iniciando un cuadro de desorientación. Ya nos da un indicio de que hay que actuar rápidamente a esa ictericia porque está actuando o está detrás de una falla hepática. Sí, otros estudios especiales, si se trata de infecciones virales, ¿no? Hemoglobina M, se trata de hepatitis, por ejemplo. Estudios de imagen, desde una ecografía nos podría ya dar alguna luz del diagnóstico, tomografías o una colangioresonancia, ¿no? Dependiendo de la sospecha. Si habláramos de estudios invasivos, tenemos, ¿no? El ejemplo de un cálculo residual por post una colestectomía, tenemos el CEPRE, la biopsia hepática, que no solo va a ser para malignidades, sino también para enfermedades autoinmunes, tenemos que corroborarlo con esta biopsia, y el acuerdo de un estudio endoscópico nos podría ayudar de temas obstructivos, ¿no? Extrínsecos de vía biliar. Muy bien, muchas gracias.